bienvenidos y bienvenidas a la repetición del webinar Cuándo elegir tecnología inverter o convencional. Agradecemos su presencia de primera mano y nos sentimos honrados con su asistencia a este evento. Un cálido saludo a los amigos que nos acompañan desde Panamá, Costa Rica, Colombia y mi querido El Salvador en este evento. Mi nombre es Marcela Chávez y en esta sesión seré su maestra de ceremonia. Como empresa, queremos demostrar que nos preocupamos por cada uno de nuestros clientes y miembros de la familia Copper Group. Es por ello que cada mes traeremos 2 diferentes seminarios en línea para ustedes. Invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como Copper Group El Salvador, Copper Group Colombia, Copper Group Panamá y Copper Group Costa Rica. Antes de iniciar, comparto con ustedes las siguientes indicaciones. La sesión está siendo grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Zoom cuenta con las herramientas de preguntas y respuestas que podrán encontrar en la parte inferior de la ventana. Debido a que este seminario es una repetición del sábado, las preguntas serán trasladadas al ponente y se dará respuesta vía correo electrónico o número de celular. Cualquier comentario o problema técnico pueden escribirlo en el área del chat. Esta tarde tendremos la grabación del distinguido coordinador del Centro de Capacitaciones y Entrenamiento, el ingeniero Abel Rodríguez, graduado de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Don Bosco y actualmente está cursando el segundo año de la maestría en Gestión de Currículum, Didáctica y Evaluación por Competencias en la misma institución. En su experiencia como asesor comercial, el ingeniero Rodríguez fue parte de proyectos de instalación y diseño de soluciones de sistemas de ventilación y aire acondicionado. Desde octubre del 2020 se incorporó como parte de la creación del Centro de Desarrollo y Formación Copper Group. En estos momentos comparto la repetición para iniciar la ponencia. Buenas tardes. Sean bienvenidos a este webinar. Realmente es un placer comenzar con nuestra serie de webinars. Con este es particularmente especial, que es cuándo elegir tecnología inverter y convencional, ¿no? Entonces, comencemos con un poquito sobre esto. La pregunta clave aquí es, ¿qué vamos a lograr en esta sesión? ¿Qué vamos a lograr en estos 30 minutos en que podemos dedicarnos un poco de tiempo sobre la tecnología inverter y convencional? Primero, vamos a ver la diferencia entre el voltaje y la corriente. Aunque esto puede parecer algo bien sencillo, realmente es algo que muchos ignoran o piensan que es igual, el voltaje y la corriente. Sin embargo, vamos a ver que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Quiero que veamos también el origen de la tecnología inverter para comprender un poquito, ¿no? De un poquito de historia y ver que desde la necesidad se creó esta tecnología. Lo siguiente es explicar cómo funciona esta tecnología y vamos a explicarlo de una manera muy sencilla para que ustedes como contratistas, como técnicos, puedan explicárselo a sus clientes, porque muchos tienen esa duda, ¿no? Cómo explicarlo de una manera sencilla para que el cliente me comprenda cómo es que esta tecnología logra tantos ahorros en energía, ¿no? Eh, y hay un segundo punto en esta explicación, que van a ser las 3 etapas de cómo funciona esta tecnología, ¿no? Y vamos a orientarlo un poquito con respecto a la solución y encuentro de fallas de las tarjetas inverter, porque realmente es algo que me consultan bastante de cómo encontrar esas fallas en esas tarjetas electrónicas. Entonces, la vamos a orientar cercana a, a ese punto, ¿no? Y vamos a continuar con qué más vamos a lograr. Vamos a lograr en esta sesión diferenciar la tecnología convencional y la tecnología inverter. Y como punto final, queremos que ustedes asesoren a los clientes para que puedan elegir o entre una tecnología convencional o entre una tecnología inverter. Piensen que aquí la tecnología convencional es el mal enmascarado, ¿verdad? Pero realmente no es tan así. Vamos a ver a qué llamamos RECIR, y que es a lo que la institución ARI, para que podamos abrir paso a un cálculo rápido sobre el consumo de los equipos. Porque no es lo mismo que podamos decir que el inverter es muy bueno, que el inverter va a ahorrar, pero ya poniéndole números y dinero a eso, es como realmente podemos palpar los verdaderos ahorros, podemos verlos, ¿no? Entonces es algo muy interesante que vamos a tener en esta sesión. Así que iniciemos, ¿no?
con un poquito los conocimientos previos que vamos a tener que necesitar para esta sesión, que es, por ejemplo, la diferencia entre voltaje y corriente. Vamos a poner el ejemplo clásico, ¿no?, de un tanque que contiene agua. Entonces, este tanque que contiene agua lo podemos ver como el voltaje, debido a que está contenido ahí, tiene el potencial de realizar un trabajo, ¿no? Entre más agua tengamos, una mayor presión va a haber, una mayor posibilidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, que exista un voltaje, vamos a partir en que no es necesariamente que exista una corriente. A ver, pero ¿a qué me refiero con esto? Porque tenemos, por ejemplo, nuestro tanque con agua, en nuestra casa podría ser. Entonces, supongamos que en una subdivisión va para los baños, otra va para el jardín, y sin embargo no hay ningún paso. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es abrir una llave. Nosotros necesitamos agua en nuestros baños, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es abrir ese paso. El voltaje o el agua contenida en este tanque, al abrirle paso va a haber un flujo. Este flujo va a ser que es a lo que nosotros llamamos corriente, ¿verdad? En los circuitos electrónicos, en los circuitos eléctricos, eh, la diferencia radica en que el voltaje puede haber, pero no es necesariamente que pueda haber una corriente. ¿A qué voy con esto? Entonces, la corriente es el flujo de energía, ¿verdad? Puede haber un voltaje, por ejemplo, un toma corriente. En el toma está el voltaje, 120 o 220 voltios. Sin embargo, va a haber corriente hasta el momento en que conectemos, qué sé yo, nuestro televisor, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia. El voltaje es, podemos verlo como la energía, el agua almacenada, y la corriente es el flujo de esa energía. ¿Ok? Vamos a ver, en la siguiente diapositiva, otra cosa que es clave para poder estar en esta sesión es diferenciar entre la corriente alterna y directa, ¿verdad? La corriente directa, como su nombre lo indica, es precisamente una corriente que va directo, ¿verdad? Del punto A al punto B. Si se fijan aquí, podemos ver que va del punto negativo, los electrones se transportan, hasta el polo positivo, ¿verdad? Entonces, esa es la corriente directa, de un punto A a un punto B directamente. La corriente alterna, como su nombre bien lo indica, varía, alterna del sentido en que hace su ruta. Si se fijan aquí, en un primer momento va hacia una dirección y en un segundo momento va hacia la otra dirección. ¿Qué, eh, ¿Cuántas veces por segundo puede realizarse eso? Bueno, se realiza 60 veces cada segundo. Son los 60 hercios que tenemos nosotros acá en Latinoamérica. En Europa son 50 hercios. Entonces, 50 veces que se realizan esos cambios, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ¿para qué decimos todo esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver que realmente la energía alterna al final la utilizamos para la distribución de energía eléctrica, y también para aplicaciones de motores, compresores. ¿Por qué lo ocupamos en la transmisión de la energía eléctrica? Bueno, pues es mucho más eficiente que transmitir en corriente directa. Y ahora vamos a ver qué aplicaciones podremos utilizar la corriente directa, que es sobre todo en los circuitos electrónicos, porque pues es más fácil de controlar en nuestros circuitos electrónicos, y de igual forma se utiliza para motores y compresores, la corriente directa y corriente alterna, ¿no? Ahora bien, ya con eso dicho, vamos a preguntarnos, ¿cómo empezó todo, no? ¿Cómo empezó esto del inverter, del desarrollo de esta tecnología? Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuántas aplicaciones existen para los motores eléctricos? Aquí no me van a dejar mentir, porque realmente hay muchísimas implicaciones, hay una infinidad de aplicaciones que realmente sin los motores eléctricos, realmente la sociedad, así como la conociéramos, no sería para nada igual. Entonces, a nivel de fabricación, por ejemplo, se ocupan motores eléctricos de todo tipo, ¿no? Tanto alternos, de corriente alterna y corriente directa. Entonces, siempre partimos de una necesidad, ¿verdad? La necesidad
de, en este caso, tener el motor de corriente directa, el motor de corriente alterna y poder controlarlos. El motor de corriente directa, su ventaja es que es muy sencillo de controlar. Si le metemos, por ejemplo, si lo alimentamos con 5 voltios y va a girar a cierta velocidad, si le colocamos 10 voltios, pues va a girar al doble de velocidad. Entonces es muy, muy sencillo de controlar los motores de corriente directa. Sin embargo, los motores de corriente alterna tienen muchas más prestaciones, pues son más robustos, eso quiere decir que se requieren menos mantenimientos, pues son más baratos de fabricar y así tienen muchas ventajas y prestaciones que los motores de corriente directa pues se ven ahí mermados. Realmente los motores de corriente directa, por ejemplo, se ocupan en aplicaciones bien específicas porque muchos, dependiendo del tipo, tienen un buen par de arranque, ¿no? Pero la gran desventaja en el motor de corriente alterna es su control. Habíamos hablado que en el motor de corriente directa es simplemente pongo un voltaje, si pongo el doble va a girar el doble de velocidad, pero en el motor de corriente alterna necesitamos variar otra cosa. Habíamos hablado que la corriente alterna varía, por ejemplo, de manera fija en nuestra red eléctrica a 60 Hz, ¿verdad? Entonces, solo a esa frecuencia va a poder girar nuestros motores si nos los conectáramos a nuestro toma corriente. Sin embargo, es ahí que a pesar de todas las ventajas que tiene el motor de corriente alterna, su desventaja es el control. Ahí está la necesidad, ¿no? Tenemos la mayoría de cosas que no son útiles, pero la desventaja es el control. Entonces, eso es clave para poder comprender, porque la necesidad es controlar el motor de corriente alterna, ¿no? Para ello, a principios del siglo pasado, ahí en el 1910, por ahí andaban, las personas lo que hacían de manera muy sencilla es dar una solución con un juego de engranajes, ¿no? Cambiar un juego de engranajes a un juego de poleas, de fajas, para poder variar la velocidad de salida. Pero eso comprenderán que es totalmente ineficiente. Entonces necesitamos una mejor forma para poder controlarlo, ¿verdad? Es por eso que nacen los variadores de frecuencia, ¿verdad? Estos se fueron perfeccionando a lo largo del siglo pasado hasta lograr ahí por los años 60, 70 y que ya tenían un precio más accesible, ¿verdad? Porque antes eran uh, un costo muy elevado. Pero esto fue gracias a la electrónica de potencia. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos al punto en de cómo funciona esto. Y son las 3 etapas que le mencionaba al principio. Todas las tarjetas inverter tienen estas 3 etapas, ¿verdad? Y la primera etapa es la rectificación. Pues la rectificación es simplemente la alimentación de corriente alterna, es convertirla a directa, ¿no? Eh, la segunda etapa es el filtrado. En estas, si ustedes se fijan, en todas las tarjetas que son inverter van a tener una serie de capacitores, así como lo mostramos aquí. Esta es una tarjeta inverter que nosotros tenemos aquí en Copper. Entonces, bien, es muy notorio la parte de filtrado, porque aquí tienen los capacitores que son grandes, ¿no? ¿Qué es lo que se logra con el filtrado? Pues que la onda se recorte a este punto, ¿no? Solo la parte de arriba, para luego con un regulador de voltaje hacerla directa. Entonces, ahora sí tenemos un voltaje constante para entrar a la tercera etapa. Y la tercera etapa es la inversión. Esto es simplemente convertir el DC que teníamos en la etapa 2 a una corriente alterna nueva que ahora sí podemos variarle la frecuencia. Por eso es que yo pongo un AC simulado por la cuestión del pulso del ancho de modulación por ancho de pulso y la SI es por la función senoidal, ¿no? Que esa es la forma en que toma la corriente alterna. Pero sin andar más detalles, que nos baste saber ahora que la etapa 3 es básicamente convertir de corriente directa a corriente alterna, ¿no? Eh, para esto se ocupan transistores, ¿verdad? Se ocupan unos transistores MOSFET, unos transistores IGBT,
Sin embargo, nosotros, ¿cómo las podemos detectar en las tarjetas? Pues porque producen mucho calor, estos necesitan disipadores. Si nos fijamos, todas las tarjetas inverter van a tener estos transistores acá junto con un poco de pasta térmica, que es lo blanco que vemos aquí, con su disipador, ¿verdad? Ok, ahora bien, ustedes se preguntarán de dónde vendrá el nombre inverter, ¿no? Pues resulta que esta etapa número 3 en inglés es inverter, ¿no? En español inversión y en inglés inverter. Así que cuando le pregunten a ustedes de dónde viene o qué es eso inverter, ustedes con toda la propiedad podrán decir, bueno, el inverter es la etapa en donde la corriente directa se convierte a una corriente alterna en donde esa frecuencia ya se puede variar, ¿no? Para poder ahí deslumbrar un poquito de dónde viene la palabra inverter. Eh, ahora, quiero hacer este hincapié. Si nos fijamos, podemos repasar bien las 3 etapas. En algunas tarjetas viene bastante modular. La etapa de rectificación y filtrado vienen normalmente juntas y la etapa de potencia viene por separado. Pero podemos identificar algunos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, esto es simplemente de manera para que puedan poder investigar un poquito más, ¿no? De cómo encontrar problemas. E incluso nosotros el próximo sábado tendremos una sesión de solución y encuentro de fallas para equipos, ya sea residencial y comercial ligero. Así que aprovechando el espacio, en donde vamos a tocar un poco estos temas también. Pero eh, para que les quede ahí un poquito la curiosidad, podríamos ver la primera etapa que con un osciloscopio, podemos ver si la primera etapa está correcta, ¿verdad? Si vemos que la primera etapa forma este tipo de onda, bueno, sabemos que la etapa de diodos de rectificación está correcta, ¿verdad? Si vemos que en la etapa 2 el filtrado no es el correcto, ¿verdad? Puede ser que algún capacitor esté quemado o que ya no esté dando la capacitancia como tal. Entonces puede ser que esa es la etapa que podamos cambiar, ¿verdad? O incluso, debido al calor, puede ser en la etapa 3 en donde los transistores pudo haberse quemado, ¿no? Pudo ya no estar funcionando, entonces puede ser que por ahí sea la solución del problema, cambiar algún transistor, ¿no? Entonces, más o menos así es la idea de cómo se podría ir encontrando de manera ordenada el problema que tienen algunas tarjetas inverter. Ok, eh, pasando a la siguiente parte, ¿qué nos permite la tecnología inverter? Porque la pregunta que decíamos al principio, vamos a poder explicarle al cliente de manera sencilla de qué se trata, de todo esto que hemos hablado, cómo se relaciona, porque realmente esto es lo que necesitamos saber. Y lo podemos resumir en una oración. Podemos resumirlo en que la tecnología inverter es aquella que permite variar la velocidad de trabajo del equipo de aire acondicionado. Y bueno, no necesariamente de un equipo de aire acondicionado. Puede ser todo aquello que tenga algún motor eléctrico, ¿verdad? Un compresor, puede ser la lavadora, puede ser la refrigeradora. Si se fijan, un montón de estos equipos de hogar tienen esa etiqueta, inverter, y es precisamente porque permite variar la velocidad de trabajo de todos los equipos. Esta velocidad varía según la demanda de la temperatura. Los equipos convencionales van de 0 a 100, ¿verdad? Todo o nada. Los equipos inverter varían según la demanda. Si no se necesita mucho trabajo, pues van a trabajar un poquito menos los inverter. Los convencionales no. Ahí es o todo o nada, ¿verdad? Entonces, así se lo podemos explicar básicamente al cliente. Podemos variar la velocidad de trabajo. Se adapta el trabajo que realiza los equipos, se adaptan a la demanda del lugar. Ok. Ahora bien, esta grafiquita es bien famosa. Vamos a abonar un poquito más a lo que hemos hablado. Acá, esta línea anaranjada que vemos, que va justamente en medio, es la temperatura que nosotros queremos en la habitación. Por ejemplo, pueden ser 24 grados, la temperatura de confort. Entonces, la línea verde es la tecnología no inverter. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a aumentar la temperatura, va a trabajar
hasta el punto en que la tecnología convencional va a llegar, por decirle algo, a 21 grados y luego se va a apagar. ¿Por qué 21 grados? Bueno, porque si el equipo convencional está en todo momento encendiéndose, apagándose, también afecta mucho al perdón, este es al tiempo de vida útil del equipo, ¿verdad? Si está cada, si está apagándose y encendiéndose muy rápido. Entonces lo que hacen los fabricantes es diseñar un equipo que si designamos nosotros 24 grados de temperatura de la habitación, va a hacer que a los 21 grados se apague para que al apagarse pase un cierto tiempo, llegue a los 24, baje, siga subiendo a los 25 y se vuelva a encender, ¿verdad? Y es por eso que vemos esa fluctuación tan grande en la temperatura, ¿verdad? Ok, los inverter, en cambio, llegan a los 24 grados, pero se mantienen ahí, 24, 23, 25, se mantienen ahí muy cercano a la temperatura de confort. Esto lo que nos ayuda es, y es una muy buena prestación de los equipos inverter, en que la temperatura se mantiene. Puede ser que en los equipos convencionales se sienta por momentos se sienta mucho frío o por momentos se sienta mucho calor. Entonces, esa es la gran ventaja de los equipos inverter. Diferencias que van relacionadas a todas estas diapositivas pasadas que hemos estado hablando, ¿verdad? Ojo, como dijimos que la tecnología convencional es o todo o nada, o encendido o apagado, ¿no? Entonces, la tecnología convencional, al arrancar, siempre los motores o los compresores, la corriente para arrancar son de 5 a 7 veces mayor a la que ocupan cuando están trabajando normalmente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pongo el ejemplo de qué es más fácil mover, eh, mover por ejemplo, una gran caja, moverla desde un principio o cuesta menos moverla cuando ya está, seguirla empujando cuando ya está en movimiento. Es lo mismo, los compresores, los motores tienen que vencer toda esa masa todo el refrigerante que tienen adentro. Es por eso que van a hacer un consumo de 5 a 7 veces más la corriente. Y eso, pongámoslo en contexto, cada vez que enciende el equipo, y en los convencionales eso es muy seguido, ¿no? En cambio, los inverter siempre arrancan gradualmente, nunca llegan a consumir tanta corriente como los equipos convencionales. Siempre arrancan gradualmente, ya llegado a la temperatura que se asigna, pues van ahí variando un poquito, siempre se mantienen encendidos, pero trabajando menos, trabajando un poquito más, a diferencia de los convencionales. Como decíamos, trabaja encendido o apagado. El inverter se adapta a la demanda de trabajo, ¿verdad? Esto es un muy buen punto. Otra diferencia, ¿verdad? Lo que hablábamos, la temperatura de confort puede variar bastante. Y en el inverter la temperatura de confort es muy estable, ¿verdad? Ok. Ya en la última parte, que esta es una parte muy crucial que nos interesa mucho que ustedes puedan asesorar a sus clientes, ¿verdad? ¿En qué es mejor? ¿La tecnología inverter o la tecnología convencional? Decíamos en un principio, pues el convencional se mira ahí como la maldad disfrazada, ¿no? Que así nos han vendido la tecnología convencional, cuando realmente no es tan así. Realmente eso se viene desde hace bastante porque la tecnología convencional normalmente son equipos ya viejos, en donde se ocupa todavía refrigerantes que eran poco amigables con el medio ambiente. Sin embargo, hoy la tecnología inverter y convencional ocupan pues refrigerantes que ya son mucho más amigables con el medio ambiente como el R410, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hacer una serie de preguntas y una serie de premisas. La primera es que idealmente pues debería ser siempre inverter, ¿verdad? Idealmente. Porque pues nosotros comprendemos que eh, nosotros comprendemos que el medio ambiente se tiene que cuidar, ¿no? Y entre ocupemos más tecnologías en donde
en donde ocupen menos, ah, en donde ocupen menos energía, pues es mucho mejor. Sabemos que la energía cada vez está costando más generarla. Y, por ejemplo, nosotros acá en El Salvador, la mayor parte de energía es por combustión, no por búnker quemado. Eso contamina muchísimo más, ¿no? Que, por ejemplo, algo hidroeléctrico. Así que, idealmente, siempre tiene que ser inverter. Sin embargo, como sabemos que el mundo no es ideal, venimos y vamos a consultarle al cliente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la jornada de trabajo que tendrá el equipo, ¿verdad? Si van a ser jornadas largas, jornadas cortas. Pues en jornadas largas, por ejemplo, en jornadas de oficina, pues lo recomendado es equipos inverter, ¿no? Si son jornadas cortas, pues de evaluar, ¿verdad? Si es una hora, pues esto viene orientado con respecto a el consumo que puede tener. Si no lo vamos a ocupar mucho, es una habitación que no vamos a estar tanto tiempo, pues podemos valorar la opción de convencional, ¿no? Lo importante aquí es hacerle ver al cliente que al final es decisión de él. Nosotros, como proveedores, como su instalador de confianza, solo lo estamos asesorando. La decisión final la tomará el cliente, ¿no? Eh, el lugar de instalación, ¿verdad? He colocado esto porque, por ejemplo, tomando en cuenta lugares como la playa, lugares como la playa se tiene como el tabú de que no se pueden instalar equipos inverter porque es muy inestable la variación del voltaje. Sin embargo, podemos irnos quitando ese tabú porque tenemos protectores de voltaje, hay supresores de corriente que van a asegurarnos que la tarjeta electrónica de los equipos inverter pues trabaje correctamente, ¿verdad? En, versus lugares urbanos. ¿Verdad? Lugares altamente corrosivos pueden hacerse la pregunta si valdrá la pena o no gastar un poco más en equipos inverter, porque al final se terminan comiendo, ¿no? La tarjeta electrónica, esos lugares que son corrosivos. Sin embargo, nosotros tenemos recubrimientos anticorrosivos que incluso se pueden aplicar en tarjetas electrónicas. Entonces, esto es más que todo para como valorar el lugar en donde se va a instalar, ¿verdad? Quitándonos el tabú de que no se puede, de que se puede o no instalar un equipo inverter en la playa. Sí se puede, ¿verdad? Una pregunta clave es la 4 y la 5, que es el presupuesto, ¿verdad? No podemos hacer nada sin presupuesto. Hay que valorar esto, pues, en dos aspectos. El presupuesto de la inversión inicial, comprendemos que es un poco más costosa en equipos inverter. Sin embargo, en la factura mes a mes se ve reflejada en ahorros, ¿no? Entonces, si por ejemplo en el presupuesto mensual aumenta demasiado la factura eléctrica y no lo podemos pagar, pues es quizás menos recomendable que el cliente pueda esperarse un poquito más, ahorrar un poquito más o hacerle unas facilidades de pago para que puedan hacer una inversión inicial para un equipo inverter, ¿no? Entonces, al final, estas 5 preguntas y premisas son las que debemos hacerle al cliente, ¿verdad? Hacerle ver para darle un mejor panorama y que ellos puedan tomar la decisión final, ¿no? Ok, y no solo en la toma de decisión, ya cuando uno compra el producto, necesitamos asesorar al cliente siempre, haciéndole ver la importancia de una instalación bajo exigencias de la fábrica, que se realice un procedimiento de vacío correcto, la conexión a tierra es muy, muy importante y sobre todo en los equipos inverter. Los equipos inverter, por su tarjeta electrónica, necesitan una conexión a tierra, en donde descargar ahí unas corrientes parásitas que se generan eh, en, la, en la inversión. Sin embargo, eh, si no tenemos eso, es muy probable que esté fallando, nos dé falla en un periodo de tiempo muy corto. Así que la instalación o la conexión a tierra es muy, muy importante en equipos inverter. Que valoremos también las distancias permitidas, que nos dice el manual, que nos dice el fabricante, ¿no? Las distancias permitidas entre unidad exterior y unidad interior. Ahora bien, y un condensador nivelado. Yo me he fijado bastante que sobre todo en la parte de los techos, que no le ponen base para techos y el condensador está así, todo, todo es nivelado. Recordemos que hay un compresor que está girando ahí y es donde necesitamos que esté eh, de manera correcta para que al final no se dañe ninguna pieza.
Bien, otro punto, la importancia de los mantenimientos preventivos, hay que hacerle ver también al cliente, ¿verdad? Podemos decir, lo instalamos y hay que quede, ¿verdad? Puede pasar años y no le damos ningún mantenimiento, son máquinas a las que debemos darle mantenimiento. Eso es muy importante que le podamos asesorar al cliente, ¿verdad? Otros, esto es más orientado para ahorrar energía. La temperatura de confort es 22, 24 grados más o menos. Recordemos que entre más baja la temperatura es un mayor consumo. Que a mí me gusta estar con su tercito a los 16 grados, pues vamos a estar consumiendo más energía eléctrica, ¿no? Esta es la temperatura que recomendamos, alrededor de 24 grados, ¿verdad? Y este es un punto bien importante, ¿verdad? Nosotros como técnicos, como contratistas, distribuidores, somos los responsables de elevar los estándares de la calidad en la instalación, ¿verdad? Nosotros debemos darle un servicio muy diferente a nuestros clientes, en donde al tener una buena experiencia, ellos ya no se van a conformar con un técnico que solo venga, vea, instale en ¿qué? 15 minutos el equipo, por decir un número, y listo, ¿verdad? Sin saber si ha realizado el vacío, sin saber si ha lo instalado correctamente. Es muy importante que podamos asesorar bien al cliente porque nosotros somos los que realmente le estamos dando esa calidad a, a nuestros clientes. ¿Ok? Tenemos esa responsabilidad. Ok, para terminar, vamos a mostrar un cálculo rápido, ¿no? Esto es para tener nosotros una idea, contextualizar un poquito al cliente de cuánto se puede ahorrar comprando un equipo inverter en vez de un convencional. Entonces, es una manera muy sencilla, van a ver que no es muy complicado, simplemente son unas divisiones y multiplicaciones y tener esa idea, ¿no? Porque realmente para conocer el consumo real se necesita hacer una auditoría eléctrica, una teoría, perdón, energética, en donde vamos a saber si realmente el equipo está consumiendo lo que está diciendo o no. Pero para ello necesitamos conocer qué es el EER y el CIR, ¿no? Son básicamente razones de eficiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Nos dicen el rendimiento energético. El CIR en particular es el que es el que nos va a ser útil, porque es un cálculo más complejo, más riguroso que se tiene que el ER, un cálculo, un dato que es más fiel a la realidad, porque es un promedio del uso, ¿verdad? En los equipos inverter, acordémonos, no está variando, no está encendiéndose y apagándose, sino que está variando en la cantidad de trabajo que está realizando, ¿verdad? Ok, y es muy importante saber que hay una certificación ARI. ARI es un instituto en donde certifican los equipos y lo que nos dice esta certificación es lo que dice el fabricante de eficiencia es lo que realmente está dando el equipo, ¿verdad? Porque se ha dado el caso que dicen que algunos equipos son un CIR alto, pero realmente al final no hay ninguna certificación, nada que me garantice eso, pues puede ser un CIR inferior, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado de esas malas prácticas de reetiqueta o de falsificación de documentos. Hay que percatarse que la certificación ARI es muy importante. Y de hecho, aquí comparto el enlace para que todos los equipos que ustedes vean ARI, certificado ARI, ustedes pueden poner el modelo en este enlace y encuentran el certificado en digital para que ustedes, por si les piden el cliente el certificado, ustedes se lo puedan proporcionar sin ningún problema. Ok, hay dos formas, ¿verdad? Vamos, en primer lugar, para calcular esto necesitamos conocer los datos técnicos de nuestro equipo. En este caso vamos Daikin con Daikin, una parte convencional y la otra parte inverter, ¿verdad? Eh, en este que está a la derecha del inverter lo he sacado del manual del fabricante y de esta parte he tomado una fotografía de la placa del equipo, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar aquí en este caso vamos a hacer cómo sacar el CIR. Es esencialmente la capacidad entre la potencia. En nosotros, en la placa, la potencia del convencional decía que era 1200 watts. En la parte de Daikin, de la parte inverter, pues son 647. Pues nos vamos a pegar, realmente es una pequeña división,
que en el equipo inverter es CIR 18 y en el equipo convencional es CIR 10, que es donde normalmente se están teniendo los equipos convencionales, por un CIR 10, ¿verdad? Ok, ¿en qué nos va a servir esto? Para calcular ya con costos, con dinero, vamos a hacer uso de los siguientes datos, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta un uso diario de 8 horas, podemos hacer una jornada laboral normal. Los días del mes vamos a tomar en cuenta 22. La tarifa la he tomado de la entidad que aquí en El Salvador es la que regula todos esos precios, que es la CIGET. Seguramente en Costa Rica, en Panamá, en Colombia está otra entidad que pueden corroborar en línea, pero en nuestro caso particular en El Salvador sí tenemos esta entidad. En el tarifario sale que está en 16 centavos, ¿no? La potencia del convencional anda en 1200 y la potencia del inverter está en 667, ¿verdad? Entonces, ya con esos datos nosotros podemos venir y hacer esta formulita, ¿verdad? La fórmula es bien sencilla. Tenemos que el dinero que nos va a costar al mes va a ser igual a la potencia que habíamos visto anteriormente, entre 1000, por la tarifa, que serían los 16 centavos, por las horas que vamos a estar y los días que vamos a estar ocupando el equipo, ¿no? Si se fijan, lo dividimos por 1000 porque entre 1000 podemos sacar el kilowatt, ¿verdad? El kilowatt, que es lo que nos cobra realmente la distribuidora eléctrica. Entonces son 16 centavos por cada kilowatt. Entonces, ya con esto, colocando los números, podemos venir y poner que al final es 1.2 kilowatts por los 16 centavos por las 176 horas, ¿no? Al final vamos a tener un resultado que nos dice que son 33.79 mensuales los que nos estaría costando un equipo convencional en 8 horas, ¿no? Un equipo inverter nos estaría costando 18.78, ¿no? Esto recordemos que es para tener una idea, por ahí pueden estar porque realmente el consumo puede ser que incluso se haya instalado mal equipo, eso hace que se eleven el consumo, puede ser que la carga de refrigerante no haya sido la correcta, puede ser tantas variables, pero esto es para tenernos una idea. Doy un ejemplo claro, por ejemplo, cuando aquí fue la cuarentena estricta, bueno, hicimos el home office, el trabajo en casa, eh, yo tenía un equipo aquí, SL Inverter, y la factura eléctrica aumentó alrededor de $23, ¿no? En todo ese mes. Entonces vemos que entre 18, básicamente $19, $23, está bastante cercano el dato. Eh, Ahora bien, si lo queremos ver desde otra perspectiva, podemos ver que de un porcentaje de diferencia, ¿verdad? Es esencialmente el valor 1 entre menos el valor 2 entre el valor original. Entonces, nos da como resultado que hay esencialmente un 80% de diferencia entre el costo que puede tener un equipo inverter y un equipo convencional en estas condiciones ideales, ¿no? Ya sabemos que en la práctica puede ser diferente. Entonces, este cálculo rápido es para tener una idea. ¿Ok? Vamos a dejar quizás esta diapositiva para unos 10 segundos para que ustedes puedan tomarle quizás una captura de pantalla y ver la fórmula, ¿no? Sin ningún problema, ustedes la tienen a la mano, porque al cliente le interesa mucho este tipo de cálculos. Una vez incluso con un cliente le hice ese cálculo rápido y él sorprendido, ¿no? Y él deleitado porque realmente le habían puesto en números lo que él se iba a estar ahorrando en un equipo inverter. Entonces, vamos a darlo los 5 segundos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 para que puedan tomar la captura y ir terminando con la sesión, ¿no? Vamos a ver. Ok. La diferencia, de igual forma, podemos tomar ahí un poquito. Aunque ese 80% ya lo podemos ir viendo, ya lo podemos ver venir, porque acordémonos que el CIR de un convencional es el 10, el que ocupamos, y el CIR del inverter era 18. Entonces ya podemos ir viendo esa diferencia en términos porcentuales, ¿no? Ok. Agradecemos a Abel, ha sido una presentación muy interesante. Realmente esperamos que sea de ayuda para cada uno de nuestros asistentes. Recordar que las preguntas serán trasladadas al ponente
y se dará respuesta vía correo electrónico o número de celular. Para más información de productos y ofertas, pueden contactarnos a los números que aparecen en pantalla y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Instagram y canal de YouTube como Cooper Group El Salvador, Colombia, Costa Rica y Panamá. Muchas gracias por su participación, un cálido abrazo a todos. Esperamos verlos este sábado 20 con el webinar técnico Determinación y Solución de Problemas en Sistemas Residenciales y Comercial Ligero, impartido por el ingeniero Carlos Navarro de Daikin. Estaremos enviando la invitación por medio del correo que han registrado para esta sesión y de parte de la familia Cooper Group. Esperamos que tengan un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.